Y nos vamos a poner serios, chiquiturris. Es el momento de hacerlo. Ya hemos hecho un repaso de lo que nos ha dejado la denuncia presentada por Nisman en su momento, todo lo que nos dejó en los años siguientes. Lo hicimos así, medio rápidamente, velozmente en la apertura del programa, pero ahora queremos hacerlo con alguien que sepa de verdad y con alguien que pueda explicarnos realmente cuál es la magnitud. El lado serio de la situación. El lado serio de la situación, ¿ok? ¿Qué es la causa memorándum con Irán? ¿Qué fue? ¿Quién la impulsó? ¿Qué rol jugó Comodoro Pi? Un montón de preguntas que tenemos para hacerle a ella, que es una periodista que nosotros seguimos muchísimo, con muchísima atención. Es una de las pocas periodistas que yo leo con respecto a temas judiciales, de derechos humanos. Me informo a través de ella y de sobre todo sus notas en, por ejemplo, El cohete a la luna. Este fin de semana subió una nota que les recomiendo que lean y que nunca más salga. Se llama, está muy buena la nota. También les recomiendo una nota que escribió Ale Rúa, también en El cohete a la luna, todo sobre este tema. Bueno, para hablar de esto estamos con ella es periodista, se llama Alejandra Dandan y muy amablemente se tomó un ratito para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Pato y Tuti te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Agustina, ¿cómo van? ¿Cómo va? Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos que remontarnos a ese fin de año en el que el fallecido fiscal Nisman presentaba, ¿no?, esta acusación, pero me interesaría saber, yo en ese momento quizás no tenía tanta información como con la que cuento ahora, era más pibe, etcétera, pero ¿en qué contexto se da la denuncia que realiza Nisman en aquel fin de año tan me parece, Pato, que éramos todos más chicos, estábamos mirando otras cosas y me parece que ahora hay una lectura acerca de eso que pasó que también es distinta, ¿no? Sí. Toda esta causa memorándum empezó con la denuncia de Nisman poco antes de la muerte. La acusó a Cristina Fernández de encubrimiento del atentado de la AMIA por haber hecho un memorándum, se llama un acuerdo, ¿no?, de intercambio, un acuerdo, se llama el memorándum de Irán. ¿Qué es el memorándum? Es un acuerdo con el gobierno de Irán en ese momento. ¿Para qué? Porque en Argentina se estaba yendo adelante con la investigación de la AMIA desde hacía muchísimos años. Esa investigación tenía por un lado, había tenido imputados argentinos, pero por otro lado tenía imputados que no eran argentinos, sino que eran iraníes y en algún caso también un libanés. Sí. ¿Y qué pasaba? La Argentina necesitaba juzgarlos. Argentina, para hacer esos juicios, habla del juicio, no hace juicios en ausente, sino que hace juicios en presencia, digamos. Esto es las condiciones en las que Argentina hace estableció su proceso de justicia, sobre todo desde su juicio a la Junta en adelante. Sí. Y entonces se buscaron mecanismos para ver, bueno, cómo se podía hacer. ¿Por qué? Porque Irán no quería, también tenía prohibido la extradición de sus funcionarios o sus ciudadanos. Sí. Y entonces lo que pasó ahí en el medio fue un largo, yo en la nota cuento, porque esto lo retoma también ahora el fallo del tribunal, lo cuenta Ale Rúa perfectamente en la nota que vos mencionabas recién. Lo que pasaba en ese momento es que, bueno, en Argentina estaba, en el año 2004 se había hecho un juicio que se llamó a la AMIA por el caso del tramo Tejeldín. Sí. En ese juicio, el juicio se anuló, ¿sí?, porque terminó con la nulidad, porque en ese momento se dieron cuenta, bueno, los jueces, de lo que había sido la investigación, terminó con sobreseimientos. Y en ese momento lo que pasó es que los sobreseimientos hicieron caer también las alertas rojas, lo que se llaman pedidos de alerta roja, que eran los pedidos para que declaren también los imputados extranjeros. Sí. Año 2004. Bueno, ¿qué pasó? 2 años después, la causa pasa al juzgado de Canicoba Corral, y Canicoba Corral pide que se restablezcan las alertas rojas para imputar y traer a los ciudadanos iraníes. Bueno, en el 2007, finalmente las alertas rojas se restablecieron, y lo que ahora dicen los jueces es, desde entonces, esas alertas rojas, de hecho, siguen vigentes y nunca lograron por sí mismas traer ni conseguir la extradición de esa gente a la Argentina para llevar adelante el juicio, que de hecho no se realiza ni va a juicio oral porque siguen pendientes esas indagatorias. Bien. Entonces, en ese proceso y en ese marco es que
el gobierno argentino, Timerman, Cristina Kirchner, en ese momento establecen, le dan tanta prioridad a lo que era la causa Amian, como lo dice Timerman en una de las declaraciones, la ponen en la misma jerarquía que la causa por la soberanía de Malvinas. Entonces, en cada uno de los encuentros internacionales de Naciones Unidas, o donde fuera que fueran, Cristina volvía a hablar de la AMI, volvía a establecer esto como una cuestión de Estado. Sí. En ese contexto empiezan las negociaciones con Irán para ver cómo se podía hacer para generar un acuerdo que permita ir adelante con algún tipo de solución. Y en ese contexto se hace lo que es lo que se va a llamar el acuerdo con Irán. ¿Con qué consistía ese acuerdo? Sí. Bueno, ahí lo que empezaron a estudiar los jueces también, a ver si era posible que un juez se traslade a un juez argentino, se traslade afuera del país para hacer las indagatorias. Sí. Se estableció que eso podía hacerse en un tercer país, ni en uno ni en otro, y que funcionara una comisión de expertos como comisión de la verdad. Que nosotros tenemos experiencia en eso, las comisiones por la verdad, y los jueces hacen como una historia en el fallo de qué son estas comisiones, y, digamos, que para qué sirven. Sí. Que son comisiones que buscan establecer, verdad y no justicia. Son propuestas como para tratar de esclarecer los crímenes, para tratar de esclarecer lo que pasó. Son comisiones que también tienen como fondo, digamos, no son vinculantes, y los jueces hacen como toda una descripción un poco de lo que tenían que hacer. Perdón, me voy trabando porque soy gráfica, pero no es mucha información también, Alejandra. Es un recorrido complejo. Pero bueno, no, entonces tenemos ahí que se estableció el acuerdo necesitaba para entrar en vigencia la aprobación de los dos, que estaban, no los ejecutivos solamente, sino que tenían que ser los dos ámbitos parlamentarios de los países. Sí. Argentina el Congreso argentino aprobó el acuerdo, e Irán no lo aprobó, el Parlamento iraní no lo aprobó, por lo cual nunca entró en vigencia. Por un lado, nunca entró en vigencia, ¿no? Nunca se pudo llevar adelante, nunca existió ese acuerdo, nunca se pudo impulsar, pero además tampoco la hipótesis delictiva, nos explicaba el otro día Mena, que lo entrevistamos también nosotros para esto. Sí. Juan Mena, que es ahora es el segundo del Ministerio de Justicia, pero en ese momento... Sí, pero en ese momento estuvo acompañando a Timerman también en las gestiones. O sea, la hipótesis delictiva, ¿cuál es? Bueno, que en realidad este pacto lo que decía la oposición, lo que terminó diciendo Nisman después, es que quería encubrir, buscar impunidad para los imputados de la AMIA. Y que, pese a que no se había llegado a poner en práctica, el mismo acuerdo ponía en riesgo las alertas rojas. Bueno, por eso todas las discusiones de estos últimos años tuvieron que ver con, si esas alertas rojas efectivamente se pusieron en riesgo o no, si efectivamente se bajaron o no bajaron, y lo que se entendió, por un lado, es que de ninguna manera bajaron. Los jueces trabajan mucho esto en el fallo para entender, la oposición decía, y las denuncias decían, y las querellas decían, en realidad Interpol pone un banner, por ejemplo, en ese momento, en el alerta roja, sí, y el banner dice, acá había una gran preocupación, que era que Interpol entienda que pese al acuerdo no tenían que bajar esas alertas, y claro, Timerman una y otra vez escribía y les decía, y Mena viajó para que eso no ocurra. Entonces, en un momento ponen un banner que es exactamente que dice esto, ¿no? Las alertas no bajan aunque exista el acuerdo viral, y eso lo tomaron como parte de la acusación, ¿no? Y entonces ahora los jueces dicen, no, ese banner justamente dice lo contrario, ¿no? Y entonces explican lo que dice el banner, ponen también algunas otras informaciones que fueron llegando en el último tiempo. Interpol fue contestando de distintos momentos y también ahora fue llegando nueva información. En este caso, las cartas que mandaron Timerman y que le respondió Interpol en ese momento, que terminan diciendo esto. Pero lo que importa es que en este caso los jueces terminan diciendo dos cosas, no solo probando todo esto que les digo, sino diciendo que no hubo delito, que esto no es delito, digamos, en la línea de lo que ocurrió con la causa dólar futuro, lo que ocurrió con el plan Cunitas, que es
que no se puede judicializar decisiones que tienen que ver con el Ejecutivo, que tienen que ver con lo que decide un Parlamento. Y hay una de las frases incluso que mencionó uno de los jueces, obligado en este momento, que es el que encabezó ese voto más de fondo, sí, que él decía el otro día, decía, tal vez es como la parte más política del voto, pero él comparó un poco toda esta situación con, para llevarlo al extremo, con las leyes de obediencia debida y punto final de Alfonsín. Dice, sí, si quieren les leo un poco lo que dice el escrito en esta parte, ¿no? Por supuesto. Dice, a ver, espera, ¿verdad? Uno de los elementos importantes del voto obliga, acá está, perdóname. Sí, tranqui. ¿Dónde lo puse? Acá arriba. Bueno, eso, a ver, dice, cada vez que el presidente, cualquiera sea su filiación política, dicte un decreto, podrá ser objeto de control de constitucionalidad, sí, dijo. Cada vez que el Congreso dicte una ley, apruebe un tratado internacional, decrete la intervención federal a una provincia, declare el estado de sitio, podrá estar sujeto a la revisión judicial. Lo que nunca podrá ser revisado por los jueces es la conveniencia, claro, o no de la medida adoptada. Y lo que menos aún podrá concluirse es que la sola declaración de inconstitucionalidad de una norma, porque sí, eso lo puede hacer la justicia, sí, conlleve automáticamente la comisión de un delito por su autor. Claro. De esta forma, añadió, el Poder Judicial puede y pudo juzgar que las llamadas leyes de punto final de obediencia debida eran inconstitucionales, pero jamás pudo caer en el absurdo de explicar que el presidente Raúl Alfonsín, como los legisladores que aprobaron la ley en ese momento, cometieron el delito de encubrimiento, claro, para el personal de las Fuerzas Armadas que se benefició. Claro. ¿Se entiende? Se entiende clarísimo. Uno puede estar de acuerdo o no en la política, ¿no? En la idea. Puede estar de acuerdo o no, pero de ahí a que sea ilegal. Y además que merezca la acusación de traición a la patria, ¿no? Algo bastante vetusto. No sé cuándo fue la última vez que se acusó de traición a la patria a alguien. Quizá lo tenés vos más claro eso, Alejandra. Ahí queda bastante claro, ¿no? Ahí en ese argumento y en esa comparación con las leyes de desobediencia debida, etcétera. Pero la comparación. Sí, es clave esa comparación porque nos ayuda a entenderlo en un ejemplo, sí, práctico, histórico, no muy lejano. Muy conocido y también, muy conocido, ¿no? Digo, que también, todos tenemos muy arraigado. Tal cual. Claro. Sí. En toda esta historia, Alejandra, ¿cuál es el rol que juega Comodoro Pi, la justicia federal, a partir de que la denuncia es presentada y luego en el avance que tiene la causa durante, sobre todo, los años de gestión de Mauricio Macri en la presidencia, ¿no? Porque ahí avanza muchísimo todo esto. Sí, una cosa que a mí me terminó me ayudó a que me termine de caer la ficha fue la charla con Horacio Berbigi, que es el, sí, director del COETE, que funge de director del COETE también, además de periodista y demás. Sí. Pero después del fallo, a él me pasó como un mensajito de lo que uno de los defensores decía, ¿no? Sí. Como síntesis un poco de lo que fueron, a partir de la lectura del fallo, pero como síntesis de lo que fueron estos años, y él decía, ahí decían, ¿no? Los defensores de la sentencia documentan que Comodoro Pi se transformó, para que entendamos, en el Guantánamo de los derechos humanos en la Argentina, ¿no? Con privaciones ilegítimas de la libertad. Para mí, esto es la lectura de fondo que se saca del fallo. ¿Por qué? Porque además de haber analizado y discutido el tema de fondo, es decir, que acá no hubo delito, lo interesante del fallo es que va desculando qué pasó con esta causa en esos últimos años, la manipulación que hubo con esa causa a partir de la intromisión, del rol que tuvieron algunos de los jueces que fuimos conociendo en este tiempo, de los que fuimos hablando mucho en estos últimos meses, sí, con esta causa y las detenciones. Dos cosas ahí. Sí. Vieron que esta causa el caso, la causa del memorándum, primero la instruyó Nisman, ¿se acuerdan? Lo dijimos al principio, sí, claro, la impulsó él, llegó en el 2015, fue en enero, después inmediatamente, poco tiempo después, Rafecas declara inmediatamente que no, la inexistencia de delito, digamos, no hay delito, lo mismo hizo la Cámara de Apelaciones inmediatamente, pocos meses después, y esa causa tendría que por motu propio, que las querellas querían haber seguido a casación, que es como la instancia que dice, bueno, a ver si los jueces de abajo, ¿no? Si el juez de instrucción y la Cámara tienen razón o no.
Bueno, a casación en esa primera vuelta no pudo llegar. ¿Por qué? Porque necesitaban un fiscal, alguien que diga, esto que dicen los jueces acá abajo no es así. Bueno, lo que pasó es que el fiscal ante la Cámara de Casación, que se llama Javier de Lucas, dijo lo mismo que los jueces: acá no hay delito. Entonces, así transcurrió todo 2015 con esta causa. Bueno, pasó esto, es una causa que se archiva, no hay delito, llegamos a diciembre del 2015, asume Mauricio Macri. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Pasan dos cosas con esta causa. Por un lado, las querellas, aparece casualmente un audio, una conversación entre Timerman, y ahora no me acuerdo quién era la otra persona, un representante de la DAIA, sí, en la que Timerman dice lo que decía públicamente, que de qué se trataba el memorándum de Irán, pero lo agarran para decir, bueno, queremos hacer una denuncia por esto, porque acá en realidad Timerman está hablando de impunidad. Un audio privado, además, Alejandra, nada que ver, o sea, un audio... Nada que ver, audio privado, pero además que el contenido, la verdad que no decía nada. No, la verdad que la causa se va a empezar a llamar, a partir de ahora, causa clonada, le vamos a decir así en el resto de la charla. Esa causa entró en se sorteó y cayó en el juzgado de Bonadío. Mirá. Empezó a circular por ahí, pero además, en forma simultánea, la presentaron también esta prueba en el juzgado de Rafeca como hecho nuevo que podía poner en discusión el cierre, ¿no?, de la primera denuncia. Sí. Bueno, que hizo Rafeca con esa conversación, dijo, no hay delito, de vuelta, ¿no? Acá no hay nada que cambie la mirada que ya tenemos sobre esto. ¿Qué hizo la Cámara de Apelaciones? Lo mismo, acá no hay delito, no hay nada que podamos decir de nuevo a partir de esta conversación. Y ahí se produce, empieza a haber, es un momento importante para toda esta revisión, porque ese es el momento en el que esta causa, ya en el 2016, iba a volver a cerrarse. ¿Por qué? Porque si volvía a llegar a casación, como había pasado el año antes, se iba a encontrar otra vez con el mismo fiscal de Lucas que iba a decir lo mismo. Entonces necesitaban generar un nuevo actor, una querella que pueda impulsar esa causa. Y ahí es cuando, por un lado, entra la DAIA como querellante para poder, la DAIA quería presentarse como querellante para poder mantener esa acusación. Y el problema es que si esta causa llegaba sola a la casación, donde ya la estaba esperando Mariano Borinsky y Hornos, llegaba con el impulso fiscal solamente, se iba a encontrar de nuevo con esto. Entonces, ahí aparecen varias cosas. Una es que Borinsky y Hornos, con Ana María Figueroa, en un momento dado, ya en diciembre del 2016, tienen que decidir un día, dos cosas: si reabren la causa, si entienden que había elementos distintos y entonces había delito, y si aceptaban o no aceptaban a la DAIA como creyente. Claro. Todo eso lo hacen un día que es el 29 de diciembre del 2016, un día muy importante, porque es el último día que ellos tenían como suplentes de la Cámara que tenía esta causa. Se llama la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, ¿no? Sí. Entonces, ellos era el último día que tenían en esa Cámara, en esa sala. Ese último día hacen todo, dicen, se reabre la causa, aceptamos se acepta a la DAIA como creyente, le sacan la causa Rafecas, la mandan a sorteo y esa causa, meses después, termina anexada a la causa primera, a la que tenía Bonadío, clonada melliza. Sí. Esa causa de Bonadío chupa esta otra que había sido de Rafecas, empieza a circular y a andar con una de las acusaciones de la querella, que era ya traición a la patria, y avanza. Y el problema ahora lo que le achacan a estos dos jueces ahora, es que se transformaron en esta instancia se llaman jueces acusadores, ¿no? Hablan de una cosa que se llama antecedentes Llerena. Ellos, que no tenían un acusador, porque el fiscal no acusaba y tampoco ya no había querellas todavía, porque ellos la nombran que es la DAIA, se transformaron en los impulsores de la causa. Y no solo eso, sino que además siguieron después estando controlando esa causa, ya no desde la Sala 1, de la que ya terminaron sus suplencias, sino en la Sala 4, que es donde eran jueces titulares. Eran jueces titulares, eran los controladores de lo que iba haciendo Bonadío abajo en la instrucción. Y entonces desde ahí avalaron todo lo que iba haciendo Bonadío, que finalmente terminó ordenando, procesando
a Cristina Fernández de Kirchner, a Timerman y al resto de los funcionarios, y elevando la causa juicio oral, ¿no? Claro. Esto, Borinsky y Hornos no está de más aclarar que son los que hoy sabemos, años después, al entrecruzar las visitas a Olivos, que visitaron en más de 15 oportunidades al expresidente con la excusa de jugar al pádel o al tenis, ¿no? Claro, yo no conté nada de todo eso porque en realidad quería como explicar un poco esa línea de tiempo, pero sí, entonces ahora, en febrero, digamos, y todo le quería decirles terminé contando toda esa línea de tiempo para decirles que esa cosa llegó a juicio oral y así estuvo hasta ahora que tenía que empezar el juicio. Y el juicio tiene una etapa previa que se llama instrucción suplementaria. Sí. Bueno, donde las partes dicen, bueno, a ver, los jueces dicen, a ver qué pasó en la instrucción, tenemos todo para empezar este juicio, ¿no? Esto viene pasando en muchas de las causas que se instruyeron en estos últimos años y se dan cuenta que faltan cosas, que las cosas que hizo Bonadío o que hicieron otros jueces no estaban del todo bien. Y en algún caso, como en Cunitas, por ejemplo, se pidieron peritajes nuevos y ese peritaje que Bonadío no había hecho permitió revisar y entender que no había delito. Bueno, en esta instrucción suplementaria lo que pasó es que en febrero se conocieron las visitas de Hornos y Borinsky a Casa Rosada y a Olivos y eso se transformó en lo que técnicamente se llama un hecho nuevo, a partir del cual las partes pueden pedir la nulidad, por ejemplo, en esta instancia de instrucción suplementaria. Bien. Y entonces, por un lado, estaban este hecho nuevo de las visitas, y por otro lado también había otros hechos nuevos, como por ejemplo, en estos últimos meses, después que fue elevada esa causa, no sé, dos informes nuevos de Interpol que vienen a decir que esto con las cartas de Timerman y con un informe viejo de Interpol diciendo no me pidieron que levanten las alertas, un sobreseimiento también en otra causa que es la causa residual a los funcionarios de Interpol que también estaban imputados. Sí. Y entonces los abogados, y un informe de Irán incluso sobre el tema del petróleo y demás. Entonces unos abogados dijeron, bueno, por las visitas pedimos la nulidad. Y otros abogados dijeron, bueno, ok, también nosotros adherimos a esto, pedimos la nulidad por las visitas, pero también otros hechos nuevos que nos permiten a nosotros pedir lo que se llama inexistencia de delito. Claro. No queremos la nulidad porque estuvo mal hecho, queremos que la justicia diga que acá no hubo delito, que los imputados no cometieron ningún delito, ¿no? Claro. Y esto es lo que terminó como de saldar el tribunal con votos separados. Ahora unos jueces se dedicaron más a estudiar lo de la inexistencia de delito y la jueza mujer a ver lo de las visitas, que es hermoso todo el análisis que hace por el tema de las visitas de Hornos y Borinsky a Macri, ¿no? A Macri, claro, cuando era presidente. La verdad que en detalle todo lo que sucedió en estos años, ¿no? Todo lo que sucedió y el armado de esta causa que yo me atrevo a decir, es una opinión personal, no se lo voy a adjudicar a Alejandra aquí, pero para mí fue clave para la llegada de Mauricio Macri al poder. Y la llegada de Mauricio, me parece, ¿no, Alejandra? Y hoy ya tenemos los números de lo que fue la gestión de Mauricio Macri, 84.000 millones de dólares fugados, endeudamiento a 100 años, un pedido al Fondo Monetario. Y el circo que se montó por detrás de eso, ¿no? Y cómo entorpeció también la causa la muerte de Nisman, ¿no? Porque quizás algo que se podría haber resuelto de una manera mucho más sencilla al estar esta idea de que él tenía pruebas recontra fehacientes de la culpabilidad de Cristina y esa muerte que se llevó luego a todo ese circo de esta cosa de que socialmente también era muy difícil creer que él no tenía esas pruebas fehacientes, porque en algún lugar eso quedaba y quizás con el fiscal vivo era muy fácil demostrar que esto no era así, pero bueno, una muerte que entorpeció una causa que podría haber sido mucho más sencilla y que generó que se montaron, ¿no? Alrededor de eso para poder impulsarla. Y qué grave. También decíamos en el programa, y no es, digamos, esto está inserto dentro de intereses que superaban geopolíticos, donde Macri era por arriba, incluso de la figura de Macri. Lo que hace Macri, que la jueza también lo dice, lean el voto de la jueza, es muy bueno porque hace toda intenta buscar las explicaciones, los rastros un poco del interés de Macri y todo eso. Y entonces ella va rastreando, bueno, cómo Macri empieza a aparecer en distintos momentos. Entonces ahí lo encuentra, bueno, apenas muere Nisman, él ya en ese 2015 empieza a hablar de esta causa como importante. Después ella encuentra una cosa muy importante, y dos cosas digo.
En el final, cuando los jueces estos reabren finalmente la causa en diciembre del 2016, al otro día Macri dice, los sale a felicitarlos en una entrevista que hacen por Radio New Will, habla de los jueces valientes y demás. Esos son dos momentos en los que él está mostrando como, en términos penales, digamos, judiciales, su interés. Tal cual. Pero la jueza encuentra el dato más importante para mí de esto en términos de prueba, es una cosa que no hay en otras causas, que es un acta de directorio de la comisión directiva de la DAIA de junio del 2016, que la comisión directiva escribe después de un encuentro que tienen con Macri un viernes, ¿no? Sí. Al lunes el lunes posterior, esto fue ponerle un 24, el lunes 25, la comisión escribe de qué se trató ese encuentro y los pasos a seguir, y ahí ponen dos cosas, que se van a presentar como querellantes en las dos causas, y que Macri había dicho que estaba como que avalaba, estaba interesado y que iba a apoyar y demás, ¿no? Sí. Esto que la burocracia interna de las organizaciones termina como poniendo como un dato más, en esta causa se terminó marcando el interés como particular que tenía Macri en esto, porque después de ese viernes que se encontraron con él y que ellos escriben esto, el lunes posterior a ese viernes, Macri tiene el primer encuentro con Mariano Borinsky de la saga de los 25 que hubo. Mira. Inmediatamente después, el tipo, Borinsky está ya en la sala cuarta como suplente, en la sala 1, perdón, la persona que iba a tener que decidir sobre este caso. A cara de perro todo, sí, ¿no? Y no nos olvidemos tampoco de la cercanía de Patricia Bullrich, ¿no? Que siguió bien de cerca el caso junto con Nisman, digamos, sí, ¿no? con Laura Alonso y los 40 llamados que le hicieron. Claro. El último día. Eso, bueno, claro. ellos son los que después impulsaron también la denuncia. Tal cual, tal cual. Alejandra, nos queda clarísimo, disculpá si te preguntamos demasiado, pero la verdad es que tener la oportunidad de hablar con alguien que tiene la causa tan de cerca y que puede darnos estos detalles que son muy importantes a la hora de hacer el día a día de todo lo que sucedió, nos pareció una oportunidad única, Alejandra. Así que te agradecemos un montonazo por tu tiempo, sabemos que estás a mil, te seguimos leyendo en El Cohete a la Luna, viéndote cuando aparezcas ahí en C5N, te seguimos mucho, así que te agradecemos un montón. Qué bueno, chicos. Bueno, nada, la verdad que yo les agradezco a ustedes y está buenísimo que, nada, también poder compartirlo, comunicarlo, digamos, nada, un gustazo también para mí. Mil gracias. Abrazo enorme, Alejandra. Abrazos. Hasta luego. Hasta luego. Alejandra Dandán, el lujazo que nos hemos pegado en este martes para hablar de esta causa que es realmente histórica e importante para el presente que tiene nuestro país ahora. Esta causa nos explica mucho de lo que hoy tenemos, después de Mauricio Macri mediante, ¿no? Mauricio Macri mediante. Sí, y al mismo tiempo, ¿no? Como de una causa que en realidad no existe, se pudo montar tantos años un circo gigante, porque en realidad ese es el punto, no es que había una super causa que vos decís, bueno, había un montón de pruebas, digo, no existió. No había nada. Mirá el mundo que se montó, o sea, la causa que se montó de algo que no existe. Qué grave, ¿no? Qué grave. 12:15, chiquis. Necesitábamos esta nota para entender un poquito mejor. Le agradecemos a todos los que están mandando sus mensajes agradeciendo por la nota. Agradezcanle a ella, Alejandra Dandán. Van, la siguen en las redes, la leen en El Cohete a la Luna, la miran en C5N.